Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenas, queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina, a la enfermedad, a la salud. Les habla Alicia Lois, médico de familia. En el control me acompaña José Luis Lois, como siempre mi padre. Y hoy en el micrófono de Radio María España me acompaña Cristina Villegas. Hola, buenos días, Cristina. Hola, buenos días, Alicia. Dermatóloga que ya ha estado aquí más veces, gracias a Dios. Jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de La Moraleja, en Madrid, y también profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. En esta semana que ha terminado de la visita del Papa, que estamos alzando la mirada, que estamos tan contentos en esta mirada de eternidad que nos ha dejado el Santo Padre, pues aquí seguimos con el programa de medicina y vamos a hacer un poquito el sumario del programa de hoy. Hoy vamos a hablar de la piel y la psicología, la psicodermatología, cómo se relaciona la mente y la piel, porque sabemos que es un órgano que tiene mucho que ver cómo afecta la una en la otra, ¿no? Y vamos a ver distintas patologías relacionadas con esto. Acabaremos también hoy con la oración de los niños. Vamos a hablar de muchas enfermedades, así que en el sumario no las voy a contar todas porque es muy amplio este tema. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. Pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página de Radio María, así como en otras plataformas de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y también pueden llamar al teléfono de atención al oyente al 91 822 8010 si tienen alguna duda al respecto del programa. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decía en el sumario, hoy me acompaña aquí en el estudio de Radio María la doctora Cristina Villegas, que es dermatóloga, amiga también, y es una profesional que ha vivido mucho ya como para ver mucha patología de la que hoy vamos a tratar, que es la relación entre la mente, la psicología, la psicopatología incluso, y la piel, y viceversa, ¿no? Porque ahora veremos cómo es un poco círculo vicioso o cómo una puede afectar en la otra. Si te parece, Cristina, podemos empezar porque nos cuentes cuál es el origen de la piel, bueno, qué es la piel, qué es este órgano de la que a veces nadie como se percata, ¿no? Pero que es tan importante, de hecho el más grande del cuerpo, y que, bueno, pues cómo tiene que ver con el tema mental también. Pues fenomenal. Bueno, Alicia, encantada de estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para mí es un lujo, ¿no?, estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes. Pues, es que la piel, obviamente, es el origen y objeto de mi especialidad, pero es que realmente la implicación que tiene con la psicología y con nuestra interioridad, con nuestra mente, es absoluta. Lo veo en cada uno de mis pacientes, en cada una de sus enfermedades, pero es que si nos damos cuenta, el origen de la piel, de la capa alta de la epidermis, es exactamente el mismo que el del sistema nervioso central, que es la capa ectodérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una palabra así un poco complicada. Bueno, pues cuando se produce el embrión, tiene tres capas, la más externa, la media y la interna. La más externa, que es el ectodermo, es de la que se va a originar nuestro sistema nervioso, pero también la capa alta de la piel. Entonces, curiosamente, las implicaciones, aunque sea la más externa, es de donde se forma el sistema nervioso. Eso es, porque luego se produce como una invaginación y entonces a partir de ahí ya pues, tenemos esta estrecha unión que nos va a acompañar absolutamente siempre. De hecho, bueno, hay una frase que me gusta mucho, ¿no?, que es de Thomas Mann, que es en la montaña mágica, responde, ¿no?, es un personaje, dice: así pues, ¿qué es la piel? ¿Quiere usted que le cuente de esa superficie y de sus sentidos? Es un cerebro externo, ¿lo comprende? Y yo diría que efectivamente es como nuestro cerebro externo, ¿no? Es un cerebro que recibe muchísima información
de múltiples maneras, ¿no? No solamente la luz, el tacto, incluso la vibración. Tú me decías hasta el oído, podría decirse, ¿no? Porque es una cantidad de información la que podemos detectar a través de la piel y cómo afecta también eso pues a nuestro organismo, ¿no? En general. Yo diría que en todas las patologías dermatológicas vamos a tener una implicación y eso se va a traducir, ¿no? O bien como un factor desencadenante o incluso la propia piel va a ser capaz de producir alteraciones dermatológicas, como podemos ver si quieres a lo largo de la charla, ¿no? Es verdad que sorprenden la gran variedad y frecuencia de los trastornos psiquiátricos relacionados con el tema de la piel y, como decías, pues el origen común del ectodermo, que tiene que ver en ese sistema nervioso y esa capacidad para reaccionar conjuntamente, ¿no? Y también con la infinita variedad de patrones clínicos que se observan en la piel, que es un órgano que, a diferencia de otros, está siempre a la vista y es capaz de ofrecer una florida sintomatología, ¿no? Que a veces incluso puede desorientar un poco hasta médicos experimentados. Y por eso, cuéntanos un poquito qué es el estrés, aunque estamos como, es una palabra muy manida y muy conocida, pero cómo el estrés tiene que ver y qué es el estrés. Bueno, mira, yo diría, el estrés sabemos todos que es una respuesta, ¿no?, de nuestro organismo. Es una respuesta en realidad beneficiosa porque nos ayuda de una forma automática a reaccionar frente a situaciones pues desafiantes o amenazantes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a liberar en primer lugar adrenalina y esta va a ser un poco como la hormona del momento. Pues por ejemplo, un susto. Nos dan un susto y se libera muchísima adrenalina, pero eso nos va a permitir apartarnos o dar un grito, o sea, es decir, nos estamos defendiendo. Y luego, en un segundo lugar, nuestro organismo va a liberar el cortisol y el cortisol ya va a aparecer como a los 20 minutos, pero va a producir una serie de alteraciones. Si es de una manera crónica, fundamentalmente físicas, pues vamos a tener primero un aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta nuestra tensión arterial, podemos tener un poquito de fatiga, de cefalea, irritabilidad, ansiedad y luego, pues por ejemplo, los pacientes que tienen un estrés crónico, dificultad para dormir, ese insomnio crónico, ese cansancio, a veces pensamientos negativos. Entonces, un estrés crónico obviamente no es beneficioso para nuestra salud. Claro, aquí hay que decir que no es que como el cortisol está elevado el paciente tiene estrés, sino que como el paciente tiene estrés, eso es, el cortisol se eleva en una respuesta que ya se convierte en una patología, ¿no?, en un círculo vicioso. Como siempre, lo bueno, lo cortito es bueno y está fenomenal, pero cuando ya se convierte en una respuesta continuada o mantenida nos puede dar muchos problemas. Claro, el cortisol es una hormona necesaria, por ejemplo, para despertarse por las mañanas. Es una hormona que es fundamental. Se eleva en el despertar para que podamos cambiar del sueño a la vigilia de una forma que no estemos pues siguiendo soñando, ¿no? Y es necesaria, o sea, pues lo que dice, ante un peligro, lo que dices, Cristina, ante un peligro hay que reaccionar. Si hay un peligro inminente hay que reaccionar pues alejándose del peligro o corriendo, y eso es lo que permite la adrenalina y este cortisol. Pero claro, si es una cosa crónica ya puede tener afectación. Ya podemos ver, por ejemplo, fíjate, Alicia, en esa situación de susto o de estrés inmediato, cómo nuestra piel reacciona, ¿no? Pues muchas veces nos ponemos muy, muy pálidos, ¿no? Como que parece que nos falta. En otras circunstancias es lo contrario, nos podemos poner en un momento, pues no sé, de angustia, muy rojos, ¿no? Pues por esa dilatación vascular que aparece sobre todo en la zona de las mejillas. Ya vamos viendo cómo existe esa relación íntima entre la parte, digamos, neurológica y la parte cutánea. Vale, entonces ya si quieres entramos en el tema de las enfermedades, que tendríamos como, tú me decías, dos grupos, así por hacer un poco clasificaciones, que a los médicos nos gusta mucho para poder entender. Si no es imposible, porque de verdad que es toda la dermatología, hasta de las verrugas víricas, si quieres hablamos, que también tienen una relación directa con el estrés, aunque no te lo creas. Pues podríamos hacer un gran grupo que sería de la mente a la piel, cómo las patologías mentales afectan a la piel, si te parece. Perfecto, bueno, pues tenemos unas patologías que están claramente relacionadas, hablamos de patologías dermatológicas con una alteración a nivel psicológico o a nivel mental. Por ejemplo, podemos empezar con lo que conocemos como la dermatitis facticia, que la llamamos también dermatitis artefacta. Entonces son pacientes que llegan a la consulta y te enseñan unas lesiones que les aparecen en la piel, pero que cuando tú, con un ojo experto ya de muchos pacientes, de muchos años de experiencia, pues empiezas a ver, te das cuenta de que no son lesiones que tengan una causa habitual. Es decir, no hay una causa inflamatoria, no hay una causa infecciosa, no hay una causa por inmunosupresión, sino que ves que tienen pues un patrón muy definido, muy simétrico
y son lesiones que se hace el propio paciente, ¿no? Pues os puedo contar de todo, desde úlceras extensas en las piernas con lejía. Recuerdo una niña que venía llena de lesioncitas rojas en la zona del cuello y de la zona superior del cuerpo que se hacía con la tapa de un bolígrafo Bic, y la madre estaba súper preocupada, y luego realmente ella se las autoprovocaba por una situación de estrés intenso emocional, un problema grave que tenía, y efectivamente nos cuesta a veces hacer la diferenciación y sobre todo hacerle entender al paciente o al familiar que viene con el paciente que no son lesiones que se hayan producido por una causa, vamos a decir, física, sino porque tienen una causa mental. Otra de las alteraciones, por ejemplo, que he visto en la consulta y que son un verdadero quebradero de cabeza para el dermatólogo, son las alucinaciones de parasitación. Y te cuento, Alicia, pues por ejemplo, recuerdo una paciente, aunque de esto he tenido varios casos a lo largo de mi vida, es una paciente que viene con sensación de picor intenso en todo el cuerpo, pero que te suele traer una cajita o un papelito en el que tú abres y te dice, mire doctora, cuántos gusanos tengo, cuántas moscas, o cada una tiene un delirio diferente. Lo pasan verdaderamente mal porque ellos ven esos insectos o ven esos gusanitos o ven esos parásitos. Tienes que tener muchísima paciencia para decirle, bueno, no se preocupe, vamos a estudiarla, la vamos a ayudar, pero en este caso el paciente, lógicamente, lo tenemos que derivar a psiquiatría porque es un problema, es un reto dermatológico verdaderamente importante. Este es el síndrome de Ekbom que llamamos. Bueno, pues el paciente cree que está infectado, o sea, realmente lo cree. Incluso, bueno, se elaboran en su cabeza, ¿no? Cómo es que ha entrado, me ha puesto los huevos, se han reproducido dentro de mi piel. Y bueno, pues es verdad que suelen elaborar esa teoría en su interior. Nosotros tenemos uno en el centro de salud que tiene esta... Y el sufrimiento es inmenso para estos pacientes. Claro, y es verdad que estos pacientes suelen rechazar el tratamiento psiquiátrico porque ellos están convencidos de que tienen esos parásitos en la piel. Entonces es muy difícil reconducirlos porque claro, el tratamiento es con antipsicóticos. De hecho, hay veces que han ido a 1, 2, 3, 4, 5 dermatólogos que dicen, es que claro, me han mandado al psiquiatra, ¿no? Como si algo fuera malo, que te pueda ver un psiquiatra, que es un especialista súper necesario, y yo creo que cada vez más, tal y como vivimos, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, es una enfermedad verdaderamente difícil para el paciente, pero también para el médico, para el dermatólogo en este caso y luego para el psiquiatra. Esto de los parásitos y los insectos se diferencia un poquito de lo que ocurre en el delirium tremens, que es el delirio por abstinencia alcohólica en un alcoholismo, cuando se suspende del todo el alcohol de repente, que pueden ver normalmente los bichos, pero los ven por la habitación, no suelen verlos, o sea, no suelen sentirlos dentro de su cuerpo. Sí, es muy diferente. En ese sentido es más llevadero que el delirio de la alucinación de parasitación, porque piensas que el parásito lo tienes en la piel, entonces realmente es muy desagradable, ¿no? Sí, es verdad que el delirium tremens es una urgencia médica de hospitalización porque tiene otras consecuencias a nivel cardiovascular y demás, pero bueno, este es más crónico. Otro trastorno que vemos que es un trastorno compulsivo y que yo creo que a lo mejor tú habrás visto alguno seguro, Alicia, sí, a lo largo de tu vida, es la tricotilomanía, que traduzco. Tricotilomanía es pacientes que se arrancan el pelo de forma compulsiva, pero que no son, ellos no son conscientes totalmente de que lo hacen, ¿no? Y puedes verlo en niños, yo que hago mucha dermatología pediátrica, o en adolescentes o en adultos. Y recuerdo, por ejemplo, el caso de una niña pequeñita de 2 años y medio, 3 años, que venía prácticamente con media cabecita sin pelo, ¿no? Nosotros nos damos cuenta de que es una tricotilomanía porque cuando vemos a esta paciente, o sea, estos pacientes con nuestro dermatoscopio o con una lupa que nos permite ver bien la salida del folículo, los folículos están rotos a diferentes niveles, ¿no? O sea, hay diferentes niveles y longitudes de pelito. Y luego casi siempre subyace algún problema importante de estrés, que en un niño pequeño, dices, ¿hay estrés en un niño pequeño? Claro que lo puede haber. Pues en este caso había habido un problema importante familiar, entonces los papás, por supuesto, habían cuidado de esta niña, pero no le habían dado toda la atención a la que ella estaba acostumbrada desde el punto de vista emocional y la niña respondía un poco con este trastorno. ¿Qué nos ocurría? Fijaros que la madre era psicóloga y ya nos pasa esto, ¿no? Que estamos en casa y no vemos lo que tenemos, nos pasa a todos, ¿no? Delante. Y me costó muchísimo esfuerzo decirle a esta paciente que entendiera que el problema que tenía su hija era este. Se resolvió muy bien con un ingreso hospitalario cortito en el que se demostró que efectivamente esto ocurría. La niña lo hacía por la noche sin que nadie la viera, de una manera totalmente inconsciente, y se resolvió muy bien.
Sí, puede ser niños, incluso pueden ser niños más mayorcitos, o sea, no siempre son... Niños más mayores, adolescentes y adultos, ¿eh? Y adultos también, a lo mejor que sí. se localicen en alguna zona en concreto, ¿no? Sí. Porque también pueden quitarse pelos de algún sitio. Pues hay gente, por ejemplo, que se arranca las cejas o que se arranca las pestañas. Tengo otro caso de una niña, esta ya una adolescente, que tenía también un problema de estrés, que luego al final se vio que era un problema en el colegio, ¿no? De dificultad con lo que llamamos ahora un bullying. Y esta niña se arrancó todas las pestañas. Realmente quedaba, cuando la veías era muy extraño, porque fijaros, alguien sin pestañas, que lo vemos a lo mejor en enfermedades pues en las que hay que hacer una quimioterapia, pero no es algo habitual, ¿no? Que veamos en las alopecias areatas, que luego podremos explicar, pero esto era por arrancamiento. Pues esta niña lo tenía claro que había sido así y la pudimos ayudar con un preparado que nosotros recetamos, que es una fórmula magistral con latanoprost y se pudo recuperar, pero es muy difícil, a veces cuando tú arrancas la ceja o la pestaña volver a recuperar ese folículo piloso. En este caso tuvimos mucha suerte. De hecho son medicamentos que se utilizan para el glaucoma, sí, que producen crecimiento de las pestañas. Sí, por eso como en medicina todo es así, se vio que esto era el quid de la cuestión, ¿no? Y de hecho por eso lo utilizamos. Pues los digestivos, a veces asociado a la tricotilomanía, pueden ver la tricofagia, que no es tan frecuente, pero en algunos casos se comen los pelos y puede aparecer bolas de pelo en el interior del tracto digestivo que se llaman tricobezoar, que en algunos casos, tampoco siempre, han llegado a provocar cuadros de obstrucción intestinal. Sí. Y son bolas de pelo. Está descrito también, sí. Eso es. Bueno, pues como decías, el tratamiento dependerá un poco, pues, tratar la causa, ¿no? Pues si ha nacido el hermanito pequeño, tiene celos... Claro, muchas veces suele ser un trasfondo emocional. Y luego tenemos un montón de patologías en las que el estrés va a ser el origen, ¿no? de la causa, del problema que va a presentar el paciente. Por ejemplo, el prurito, ¿no? El prurito psicógeno. ¿Qué es el prurito psicógeno? O prurito sin hemateria, también lo llamamos, ¿no? Es un paciente que llega a la consulta y que te dice que tiene muchísimo picor, que no puede dormir, viene con lesiones de rascado, tiene muchísima angustia, mucha ansiedad. Y tú le exploras como buen médico que debe ser, porque el paciente siempre tiene la razón y le tienes que hacer caso siempre, absolutamente siempre. Le exploras y no ves ninguna causa dermatológica, o sea, no ves un proceso urticariforme, no ves un líquen, no ves un eczema, tiene una piel en buenas condiciones, bien hidratada. Incluso dices, bueno, pues si a usted le parece bien, aparte de una analítica completa para ver si tiene alguna alteración interna, alguna alteración de las transaminasas, alguna alteración que pueda justificar, le tomamos una muestra, una biopsia que decimos los dermatólogos. Tú haces esa muestra, la ves y el estudio es de una piel completamente normal, como mucho pues una irritación, ¿no? de la zona. Y casi siempre estos pacientes tienen un problema de un estrés o de una ansiedad crónica que en esa implicación que decimos tan importante entre la piel y el sistema nervioso se va a traducir en ese picor o prurito que decimos sin hemateria, es decir, sin causa, pero es un prurito real, es decir, es un prurito que al paciente le produce una dificultad enorme de su vida diaria, le altera mucho la calidad de vida y muchas veces responden bien al tratamiento no solo con antihistamínicos, que a veces lo conseguimos con eso, sino también con antidepresivos, ¿no? Y una vez que esta situación se resuelve y no se cronifica y no hacemos lesiones que, fíjate Alicia, si uno rasca de forma compulsiva la piel, termina produciendo una inflamación y esa inflamación puede producir lesiones que luego son muy complicadas de resolver. Traíamos en el prurigo psicógeno, ¿no? Que esto ya sí que es un problema muy grave, ¿no? Que presentan algunos pacientes. Ya con lesiones visibles con y lesiones con visibles, nódulos. Sí. Con nódulos y muy, muy difíciles de resolver. Estaba pensando, nosotros llevamos residencias, bueno, pues nos toca residencias de ancianos y muchos tienen antihistamínicos, muchos, nos pide el geriatra de la residencia mucho corticoide, que yo digo, ¿qué pasa en esa residencia? Que hay tanto picor, o sea, tanto prurigo, porque no sé si las sábanas, los geles que utiliza, o sea, los... Bueno, también fíjate, eso tiene voy a intentar un poco contar cómo sería ese círculo, ¿no? Cuando nos hacemos más mayores necesitamos más fármacos para vivir bien, un antihipertensivo, algún problema de corazón, en fin. Muchas veces los fármacos, no uno, pero la interacción de algunos fármacos entre sí que tampoco puedes quitar, porque tú quieres que ese paciente tenga una tensión arterial normal, tenga un problema, un corazón bien controlado, pues esas interacciones a veces producen prurito. ¿Qué ocurre? Tienes prurito, tienes picor, tú te rascas. Si te rascas, vas a generar esa inflamación. Si generas esa inflamación, la piel va a responder con más prurito, ¿de acuerdo? Y se va a inflamar y se va a hacer más gruesa, es lo que llamamos liquenificación, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que eso produce todavía mucho más picor, más prurito, ansiedad crónica y entramos en un problema que verdaderamente
es muy importante y que además en las personas mayores se agudiza porque la piel es mucho más seca. Y muchas veces tú ves al paciente, no le pasa nada, pero tiene la piel seca y la piel seca produce picor. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Hidratarnos, consultar con un especialista, con un geriatra, con el médico de familia, con el dermatólogo y que nos ayude, ¿no? Como dice el refranero español, comer y rascar todo es empezar. Todo es empezar. Pues no empezar. Yo a los estudiantes, cuando les cuento el prurito, les digo, a ver, cerrad los ojos. Les hago siempre este ejercicio, ¿no? Para que se pongan en situación. Cerrad los ojos. Y ahora ponéis una mano encima de la otra. Si están ustedes en casa, si quieren, lo pueden hacer, ¿eh? Empezamos a rascar una mano con la otra mano, en la zona del dorso de la mano. Un ratito, mientras vamos hablando, y les empiezo a contar fotos de gusanos, reptiles, sarna, y les voy explicando todo esto y al mismo tiempo que sigan rascando sin parar esa mano. Y luego os digo, abrid los ojos y les enseño una foto con cosas horripilantes, ¿no? Insectos, gusanos, cucarachas. Os puedo garantizar que muchos empiezan a tener picor porque esa interacción, ¿no? O viene un niño con piojos a la consulta y le ves y al rato tú estás sin darte cuenta rascándote la cabeza, ¿no? Porque efectivamente te pica. O sea que esa interacción está Es real. impresionante, sí. Lo de los piojos es tremendo. O sea, buena hidratación, se pueden usar antihistamínicos, cortar las uñas bien. Por supuesto. Que no tengan posibilidad de tener rascador ahí a mano. Y bueno, pues si hace falta cortar el proceso del círculo vicioso. Hay que cortarlo siempre. Y luego si hay algún medicamento que efectivamente de forma secundaria produce prurito, que os podría decir muchos y no los voy a decir porque entonces no nos los tomaríamos y hay que tomarse lo que nos manda siempre el médico. Así que, pero si eso ocurre, a veces los dermatólogos o los médicos de familia o los geriatras podemos asociar un antihistamínico para conseguir que ese medicamento no nos produzca esa sensación de picor. Es lo que llamamos un tratamiento sintomático y preventivo. Y muchas veces se resuelve. Luego sí que tenemos lesiones que son esos abones en la urticaria crónica. Bueno, la urticaria crónica es un problema muy, muy importante. Hay muchísimos pacientes con urticaria crónica. Cuéntanos de la urticaria crónica, que es las lesiones sí se ven, hay esos abones, que son lesiones evanescentes que van y vienen de un sitio a otro de la piel. Alicia lo has contado muy bien. Abones evanescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son lesiones que llamamos abones, que son como unas papuritas blanco-rosaditas que aparecen y la característica es que se van a ir en menos de 24 horas, van cambiando de lugar. Pero en una urticaria crónica, hablamos de urticaria crónica en toda urticaria que dura más de 6 semanas, pero es verdad que hay pacientes que incluso están 1 año, 2 años o más, ¿no? Es un problema verdaderamente importante. Pues a veces nos encontramos con urticarias que tienen una causa psicológica y que yo he tenido, entre comillas, la suerte, ¿no? Porque fue una situación de shock de ver en consulta. Recuerdo una chica muy joven que acaba de tener un bebé y llevaba tiempo con un proceso urticariforme, con unas analíticas completamente normales, pues un estudio de piel. No encontrábamos absolutamente ninguna causa que justificara esa urticaria. Y entonces yo cuando la exploré, la paciente estaba bien, no tenía ninguna lesión. Y me dijo, mire doctora, es que no sabe usted el problema que tengo, es que tengo un problema gravísimo con mi suegra, es que no se puede usted imaginar lo mal que lo paso. Y yo, pues en mi afán de consolarla y de ayudarla, dije, bueno, mujer, pues no será para tanto. Y según le dije, bueno, mujer, pues no será para tanto, esta chica se empezó a poner muy roja y le empezaron a brotar lesiones, era verano, ¿no? Llevaba un vestido sin mangas, que la recuerdo perfectamente, y con un escote, y empezaron a aparecer abones en toda la zona preesternal, en los brazos, en el cuello, se empezó a poner roja. Le dije, hey, perdona, no te preocupes, que se puso a llorar. Yo dije, a ver si me va a hacer alguna alteración respiratoria, y me contó el problema que tenía, y verdaderamente un problema muy grave, que le afectaba muchísimo. Tenía toda la razón esta chica para tener esa angustia y esa situación, pero tuve, entre comillas, el privilegio de ver una urticaria por un desencadenamiento psicológico, de estrés, de tensión emocional muy, muy importante, ¿no? Eso me hizo darme cuenta, ¿no?, de cómo efectivamente a los pacientes hay que hacerles siempre caso, ¿no? Siempre. Luego tenemos la dermatitis psicógena o neurodermatitis, ¿no?, que es una de los diagnósticos que aparecen en nuestros protocolos diagnósticos, que dices, cuando metes la cantidad de dermatitis que hay, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, dermatitis tal, neurodermatitis, ¿no? Fíjate, las dos palabras, neuro, del sistema nervioso, dermatitis, piel, ahí están juntitas. Y es verdad, bueno, esto lo contamos muy fácil, ¿no?
Son placas que llamamos nosotros de neurodermatitis. ¿Qué quiere decir esto? Es muy frecuente que aparezcan en las piernas, en la zona de los tobillos, pero pueden aparecer en cualquier parte de la piel. Por ejemplo, en cuero cabelludo, en la zona de la nuca, las vemos con frecuencia, ¿no? Y muchas veces empiezan por una enfermedad anterior, un eczema o una urticaria o una dermatitis seborreica en cuero cabelludo. Entonces, lo que comentábamos antes, pica, te rascas, la piel se inflama, te pica más, rascas más. ¿Y cómo responde la piel frente a esa agresión crónica del rascado? Engrosándose, es decir, se produce una liquenificación. Aquí, a diferencia del prurigo, sí que hay lesión. Vemos una lesión clarísima y el paciente tiene una sensación de picor que es que tú no le puedes decir nunca a un paciente, no se rasque usted, claro. O sea, es lo peor que le puede decir un dermatólogo a un paciente, ¿no? Tienes que entender que el picor es absoluto, solo tenemos que pensar en una picadura o un insecto, que es que no puedes evitar el rascarte, aunque no debamos, ¿no? Bueno, pues estas placas tienen un tratamiento, le tienes que explicar muy bien al paciente en qué consiste, el problema que tiene y cómo vamos a ser capaces con un antihistamínico y casi siempre con un antiinflamatorio que suele ser un corticoide por la noche en oclusión, si evitamos el rascado, de resolver este problema. Y esto aparece en pacientes muy nerviosos o con situaciones de ansiedad muy mantenida o pacientes que son con un hábito pues de inmediatez, que tienen que hacerlo todo muy rápido y que se agobian muchísimo por las cosas. Yo creo que es una manera también de dispersar esa sensación de angustia, ¿no? Como que se queda localizado ahí. Lo malo es que lo interpreten como que tienen una cosa que no está bien o que es mala. Si tú se lo explicas y le pones un buen tratamiento, casi todos se curan. Esto que produce el líquen también tiene que ver, por ejemplo, con las lesiones en las uñas por... Es algo diferente. Mira, tú me estás contando un líquen Ruber plano que puede producir afectación ungueal, lesiones cuando cutáneas. Se rascan, por ejemplo, la cutícula. Me estás hablando de... la onicodistrofia por tocarse la cutícula. Onicodistrofia media se llama así, canalicularum. Eso se ve muchísimo en la primera uña de las manos y son pacientes que tienen el tic de con el segundo dedo justamente... están constantemente rascando la matriz de la primera uña del dedo de la mano, de una manera compulsiva. Como el que se muerde las uñas, como pero el que se muerde las uñas. ¿Y en qué se traduce esa lesión de la matriz? En una línea media que llega a ser capaz de partir completamente la uña por la mitad. Y también tiene un tratamiento, tú se lo tienes que explicar al paciente, le dices, mire, no se preocupe, esto no es nada malo, no tiene hongos, si quiere yo le hago un cultivo para que se quede tranquilo, pero lo que le pasa es esto, usted de forma compulsiva y a lo mejor dice, no, y al ratito, tú si tienes paciencia, vas a ver a lo largo de la consulta de que en algún momento está haciendo ese movimiento. Le dices, mire, y cuando él se da cuenta de la conexión tan importante que tiene y de que lo que le estás diciendo es así y le explicas cómo puede hacer para que eso se resuelva, también se puede resolver. Bueno, y como la piel es un órgano que abarca todo, también tenemos de la mente a la piel las dynias, que son los dolores o sensaciones urentes tanto de la boca, de la lengua, como la zona vulvar, incluso del coxis, ¿no? Y ya hicimos un programa de la glosodinia o lengua urente, que llamamos lengua ardiente, pero cuéntanos un poquito tú cómo tiene que ver esto, aunque ya lo dijimos, de la mente a la piel. Bueno, pues yo te diría que también son retos terapéuticos y profesionales, ¿no? Casi siempre la glosodinia, que sería esa lengua urente o esa boca ardiente que llamamos también, o la vulvodinia, que sería el mismo problema pero a nivel de genitales, o la coxidinia, pero eso nosotros lo vemos menos, ¿no? Quizás sea más el traumatólogo. Pero en realidad yo te diría, siempre empiezan por algo dermatológico. Por ejemplo, un paciente o una paciente que ha tenido una candidiasis, ¿no? en boca. Bueno, una candidiasis es una infección por un hongo que es muy frecuente, ¿no? Que es la Candida albicans casi siempre. Se suelen resolver bien estos problemas, pero luego, aunque tú hayas puesto el tratamiento correcto, puede quedar esa sensación todavía de incomodidad o de molestia que se va a agudizar siempre cuando bebes algún refresco, todo lo que lleve burbujitas o tomas algo picante o algo especiado. ¿Qué ocurre? Que esa molestia o ese malestar se puede ir cronificando. Si en ese momento tienes la mala suerte de estar atravesando una situación de estrés, ¿qué ocurre? Que empiezas a tener una sensación de angustia que va a hacer que esa sensación que tienes sea más importante. Nos sirve tanto para la afectación bucal como para la afectación genital. En la afectación genital, pues por ejemplo, puede empezar también pues por un problema de una infección, pues que podría ser otra candidiasis o podría ser un problema de irritación. Pero cuando ya estás en esa irritación constante y tú
te obsesionas o te angustias porque a veces piensas que tienes algo malo, ¿no? El paciente viene muy preocupado y además le exploras y no ves nada más. Claro, hay que explorar eso. Claro, porque fundamental. hay alguna lesión mala incluso. Tienes siempre que ver al paciente y tienes que descartar que hay alguna patología que justifique ese problema, pues entonces ya no hablaríamos de una glosodinia o de una vulvodinia, estarías hablando de un problema dermatológico o a nivel de boca, pues en fin, de maxilofacial. El caso es que una vez descartada esa patología, cuando ya te quedas con la dinia, es decir, con la urencia, con esa sensación urente, con el dolor, ahí tienes que tratar al paciente, por supuesto, calmar esa sensación de ardor o de inflamación que tiene, que es real, o sea, no es mentira, es una realidad, y por supuesto ayudarle a manejar esa sensación de picor, de dolor, de incomodidad, pues a veces con antihistamínicos, a veces también funcionan los antidepresivos, a veces también funcionan los antiinflamatorios orales en un primer momento, y luego ya pues mantener con algo que esa zona esté en un confort, pues por ejemplo en la boca con enjuagues de agua con sal y bicarbonato a dosis bajitas, evitar alimentos que sean muy calientes o muy fríos, evitar los productos que tengan gas, y a nivel ginecológico pues todo lo que son los cuidados con un gel pues un poquito más especial para que esa piel esté bien cuidada, esa mucosa esté bien cuidada, con una crema hidratante genital externa, que las hay fantásticas y que nos van a ayudar a tener una sensación de confort, que es lo que el paciente busca, ¿no? Pero sobre todo, Alicia, eliminar esa sensación de angustia y de que pueda hacer algo malo, que yo creo que es un poco lo que genera toda la patología posterior. Sí, muchas veces se nos olvida preguntar cosas tan básicas, ¿no? Alguien viene con este problema o incluso un cansancio, una falta de fuerzas o tal, y no preguntamos qué tal duermes, tienes sensación de tristeza, tienes ganas de llorar, te levantas cansado, o sea que a lo mejor ahí rascando un poquito, claro. O qué ha pasado últimamente, ha pasado algo en casa, no, si estoy tranquilo, y de repente te dicen pues que se ha quedado viudo hace 2 meses o un año. Sí, muchas veces cuando tú hablas con los pacientes, que el problema que tenemos los médicos, sabes muy bien, Alicia, es el tiempo, ¿verdad? Si yo digo, si yo no tuviera tiempo para pasar la consulta sería muy feliz, pero claro, imagínate, 30 pacientes, pues si no tuviera tiempo estaría a lo mejor pues muchas horas. El problema es el tiempo, que tenemos poquito, pero si tú les preguntas, les explicas y ellos te dicen, siempre buscando esa causa subyacente en la que tú les puedes ayudar un poquito más allá de lo que es la consulta puramente dermatológica, y te vas hacia su mente, ¿no? Y hacia su problema que pueda ser un poco la causa o el origen, pues les puedes ayudar muchísimo más. Pues de los trastornos de la mente a la piel lo dejamos así y vamos a hacer un pequeño descanso, más que nada para seguir celebrando esta visita del Papa que ha venido a España a vernos, a renovar nuestra fe, y Jóvenes de Madrid han hecho esta canción de producida por Gonzalo Valentín y Pablo Gañán, que es Petrus, en la que han participado muchísimos jóvenes. Es una preciosidad ver el vídeo, así que escuchamos Petrus. Un hombre vestido de blanco reza en la eterna ciudad, sentado en la sede de Pedro. El maestro le pide guiar a su iglesia nave sobre el mar. Soplan vientos, arrecia el temporal, no hay rumbo que no haga dudar. No sigamos destellos, sino el amor verdadero al que quiero en la orilla abrazar. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Ni las olas del odio ni el trago, a traición de un veneno mortal, ni el grito terrible del miedo, ni el bramido del fuego infernal. Esta roca podrá derrumbar. Pastorea mis ovejas, cuídalas, llévalas en mi nombre a mi hogar. Apacienta sus sueños, señala el sendero del cielo, de la libertad. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los
los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, llave de mi reino, ubi Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, comunión de un solo cuerpo, ubi Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, cabeza de mi pueblo, ubi Petrus ibi ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Está la iglesia entera, juntos mar adentro, ubi Petrus ibi ecclesia. Pues a la Iglesia también está aquí en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Hoy estamos hablando de la mente y la piel con la dermatóloga Cristina Villegas, que es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de La Moraleja, aquí en Madrid. Y hemos hablado en la primera parte del origen de la piel, del estrés y cómo afecta a todo el organismo y cómo las enfermedades mentales pueden afectar a la piel. Y ahora vamos a hablar de cómo afectaría las lesiones de la piel al tema mental y cómo se retroalimentan, ¿no? Y aquí tendríamos pues un montón de enfermedades que son de origen cutáneo, como el acné, la rosácea, la psoriasis, la atopia, el vitíligo, con la alopecia areata, incluso las verrugas virales que decía Cristina hace un momento, y cómo en realidad cualquier enfermedad o cualquier patología puede afectar o empeorar una lesión cutánea y esto alterar también el ánimo, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos por el acné, que es tan frecuente en los jóvenes, aunque es verdad que hicimos un programa del acné, si no recuerdo mal. Sí, lo hicimos muy bonito, la verdad. Sí, sí. Bueno, a mí me gustaría leeros una frase que seguro que conocéis todos, pero yo creo que los pacientes se llaman pacientes por eso, porque es que hay que tener mucha paciencia cuando estamos enfermos, ¿verdad? Y sería esta. Dice: que Dios me conceda serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para apreciar la diferencia, que esto es lo difícil, ¿verdad? La diferencia. Y yo creo que los pacientes muchas veces pues necesitamos eso, ¿no? Esa serenidad, y los médicos pues esa sabiduría, ¿no? que tenemos que pedir. Y aquí, bueno, pues un poquito comentar el concepto de calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo nos afecta tanto la enfermedad dermatológica? Si tú tienes una hepatitis crónica o una gastritis crónica, como no te la ves, puedes tener molestias, ¿verdad? Pero como no te ves, pues chica, pues fenomenal. Te enteras tú. Claro. Pero si tienes un acné, una rosácea, tienes una psoriasis, una atopia, un vitíligo, pues es que los pacientes lo pasan muy mal. Algunos lo pasan muy mal por la inmensa afectación que tiene desde el punto de vista de que tengas picor, que era lo que decíamos, como por ejemplo en la atopia o en algunos pacientes con psoriasis, y otros por la implicación estética, como puede ser la alopecia areata o el vitíligo. Pero verdaderamente para los dermatólogos el acompañamiento y el reto de trabajar con estos pacientes y la ayuda tan importante que nos suponen los psicólogos. De hecho, en nuestra unidad de dermatitis atópica, en nuestros talleres de dermatología y de dermatitis atópica infantil, colaboran siempre con nosotros los psicólogos. Es que son fundamentales para ayudarnos a llevar esto, y cualquier paciente con una enfermedad se puede estar muy beneficiado de tener la ayuda de un psicólogo. Si quieres, empezamos, como me dices, por el acné. Perfecto. Bueno, pues el acné sabéis todos que es una enfermedad
decimos enfermedad porque realmente lo es, ¿no? Que aparece en la adolescencia casi siempre, pero es que cuando es un acné leve no nos va a dar mayor problema, pero cuando es un acné moderado o un acné severo, fijaros lo que es con 15, 16 años, una chica o un chico que tenga toda la cara llena de lesiones nodulares, con dolor, con inflamación, en esta era de la piel que parece que tienes que tenerla perfecta, y luego son todo filtros, que sepáis que no son de verdad esas pieles que se ven en la tele o en los móviles, ¿no? En las redes sociales. Pero bueno, pues es que tenemos tratamientos, claro que sí, pero hasta que ese tratamiento es eficaz, esos pacientes lo pasan muy mal, ¿no? Y hay un fármaco que usamos mucho los dermatólogos, que es la isotretinoína, que ha tenido también muchos problemas de implicación en algunos casos, porque había pacientes que decían o que podían empeorar de sus síntomas depresivos. No sé si esto lo has oído, no, Alicia. No lo había oído. Bueno, pues yo siempre les explico a los pacientes, siempre les pregunto, ¿estás contento? ¿Estás bien? Porque para mí es lo más importante, ¿no? Pero que sepáis que fijaros si es importante la alteración psicológica, que cuando tú le haces interconsulta al psiquiatra de un paciente con un acné en edad juvenil que está con este fármaco para ver si lo puede tomar o no lo puede tomar o lo puede continuar o no en función de que tenga alguna alteración negativa, los psiquiatras suelen decir que sí, que lo debe tomar, porque la implicación psicológica que tiene un acné en un adolescente puede ser tan grande que es mejor tomar este medicamento que no tomarlo, ¿no? O sea, la implicación es muy, muy, muy grande, ¿no? A nivel, eso es, de sobre todo la autoestima también. La ¿no? autoestima, efectivamente. Luego tenemos otro tipo de acné, que es la rosácea, que ya se suele dar más en gente adulta y muy frecuente en mujeres, pero bueno, puede aparecer en los hombres también. Que también, claro, pues mucha gente, como esto es una cosa ya más crónica, normalmente... A mí el acné rosácea me gusta muchísimo. Me refiero, es una de esas patologías que me ha gustado mucho explicarla cuando la he tenido que contar a los alumnos y que además siempre les cuento un poco lo mismo. Suele ser en personas muy, muy, muy perfeccionistas, que lo hacen todo fenomenal, que lo quieren hacer todo bien, muy comprometidas, muy, ¿no? Es como un perfil, ¿no? Muy contenidas, con unas pieles casi siempre muy bonitas, es decir, pieles muy, muy sensibles, muy reactivas, pero en relación con tensión emocional, aunque hay muchísimas otras causas o factores desencadenantes, ¿no? Pues por ejemplo se relaciona con un ácaro, que es el de Modex, se relaciona con cambios estacionales, se relaciona con comidas picantes, especiadas, con el alcohol. O sea, hay muchas otras etiologías o causas, no hay una única causa, pero de verdad que un paciente con rosácea, que tenga una rosácea crónica, sabe que cuando se lleva un disgusto se va a poner fatal. Como dicen ellos, doctora, he brotado. Pero es verdad, o sea, es que de repente están bien y hacen un brote de lesiones clarísimas de acné rosácea o rosácea, como decimos ahora, y que está directamente relacionada con esta tensión emocional, ¿no? Tenemos la psoriasis, que es una enfermedad que, bueno, podría dar para un programa efectivamente, pero bueno, aquí en el tema de la mente y de la piel a la mente, la psoriasis, que es, bueno, si quieres explicarnos un poquito tú, que lo vas a hacer muchísimo mejor, que no es contagiosa, que mucha gente dice, pero esto se contagia porque ahora en verano precisamente las piscinas y todo eso, ¿no? Como da el pudor de, tengo esta lesión, me van a mirar raro, a ver si les voy a pegar algo. A ver, la psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel que la introducimos dentro del grupo que llamamos enfermedades inmunomediadas, es decir, que tiene una alteración inmunológica. No sabemos bien cuál es la causa, pero sí os puedo decir que ahora hay muchísimos tratamientos, aparte de los clásicos, ¿no? Con corticoides o otros medicamentos como el calcipotriol, que bueno, que funcionan bien. Tenemos todo lo que es el abanico tan enorme de los biológicos que van a ir muy bien en psoriasis moderadas, severas o extensas, ¿no? Pero es verdad que es una enfermedad que cursa con placas, voy a intentarlo describir, inflamatorias de color rojizo, con descamación intensa, que puede hacer que esas placas rojas se recubran de escamas blanquecinas. Las más frecuentes y más habituales aparecen en codos, en rodillas, pero pueden aparecer en cualquier superficie de la piel. En cuero cabelludo. Cuero cabelludo, que les supone un problema también muy importante para la vida y para la calidad de vida normal. O hay psoriasis también palmoplantares, que aparecen ya en otra edad de la vida. En fin, muchísimos tipos pero lo importante es que primero son lesiones que se ven, efectivamente, Alicia, no son contagiosas, pero claro, el resto del mundo no lo sabe y pueden causar a lo mejor para otras personas por desconocimiento, sensación de, uy, a ver si esta persona que está ahí en la piscina me va a contagiar o se va a meter en el agua, luego me voy a meter. Para nada, no es una enfermedad contagiosa, tiene tratamiento y además les va fenomenal tomar el sol, por tanto que se pueden exponer al aire libre en una piscina, en la playa,
les viene muy bien, por supuesto con protección solar, ¿no? Pero es una enfermedad que tiene muchísimas connotaciones negativas desde el punto de vista de la ansiedad que provoca a estos pacientes esa alteración o esa distorsión de su imagen, da igual la extensión, ¿no? A algunos les puede preocupar más, a otros menos, pero siempre preocupa. Y además es que hay muchos pacientes con psoriasis que también tienen prurito, o sea, tienen picor, y esto también les va a condicionar mucho. Pero bueno, estos pacientes tienen tratamiento, eso es lo positivo, tienen que acudir a su dermatólogo, y ya sea un dermatólogo en ambulatorio, en centro de especialidades, y si no en hospital, en las más importantes, en las más severas, y tiene un tratamiento. Perfecto. Tenemos también el vitíligo, que es una enfermedad que produce esas manchas, al contrario, esa falta de pigmentación, ¿no? Que empieza a salir como si fuera una vaca sí, que tiene zonas con pigmentación y otras que no lo tienen, ¿no? Y es verdad, también es muy invalidante a nivel psicológico. El vitíligo es una enfermedad también inmunomediada, como la psoriasis. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos cuál es la causa, pero sabemos que hay una alteración de tipo inmunológico, ¿no? Y efectivamente lo has contado muy bien. Aparecen esas zonas de piel que afortunadamente la gente blanca, como nosotros, pues no es muy evidente a veces si no somos muy morenos, porque si somos muy morenos o estamos muy morenos porque nos ha dado el sol, pues se ven como placas blancas porque ahí no hay melanocitos. ¿Qué son los melanocitos? Las células que producen la melanina. ¿Y qué es la melanina? Esa sustancia que van a producir los melanocitos en nuestra piel para defendernos del sol. Claro, si no tenemos melanocitos nos podemos quemar, por tanto la protección es muy importante. ¿Pero dónde es un verdadero drama tener un vitíligo, Alicia? En África. Porque los pacientes con vitíligo en África, que son de raza negra, claro, imaginaros una mancha blanca en una piel de color negro, se ve muchísimo, ¿no? Y estas personas han sido tradicionalmente en muchos sitios y en muchas tribus excluidas, pensando que tenían enfermedades pues que podían ser contagiosas o enfermedades mágicas, les expulsaban de la tribu, tenían que vivir solo. Verdaderamente era un auténtico drama, y que sepáis que hay una fundación dermatológica que se encarga de ayudar a estas personas mandando fotoprotección, porque también el peligro, si no, es que al no tener melanina, no producir esta melanina, se pueden quemar y pueden producir después tumores y cánceres de piel que, bueno, pues pueden llegar a matarlos, ¿no? Por tanto, tenemos también ese peligro. El vitíligo no tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista de la salud. Es un problema estético, pero, como estamos diciendo, es que para una chica o para un chico, pues tener una pérdida de pigmentación, pues por ejemplo alrededor de los ojos o de la boca o en la zona periungueal, en las manos, que es muy frecuente, pues puede ser un problema y le puede suponer una angustia, una ansiedad. Que sepan que, aparte de que ahora tenemos también, afortunadamente, nuevos tratamientos que funcionan, para aquellos otros en los que no vayan tan bien o que sean ya de muchos años de evolución, podemos utilizar cremas que llevan un pigmento de color que lo pueden matizar y lo podemos disimular de una manera perfecta. Perfecto. Pues pasaríamos ya a una de las más frecuentes que sí que vemos habitualmente en una consulta de atención primaria, vamos, mínimo 2-3 al año, que es la alopecia areata, que es esa alopecia que puede ser muy extendida, pero normalmente son plaquitas. Cuéntanos tú, Cristina, redondeadas, pequeñas, localizadas. Lo estás contando fenomenal, Alicia. Son pequeñas plaquitas, casi siempre en cuero cabelludo, como llamamos areata, o en moneda, porque son efectivamente como si hubiera recortes en redondito de la zona de cuero cabelludo en la que no tenemos pelo. Se pierde el pelo de forma como concéntrica, se va desprendiendo ese pelo. También es una enfermedad inmunomediada, como la psoriasis y como el vitíligo, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que no conocemos la causa, pero que sí sabemos que hay un trasfondo de tipo inmunológico, autoinmune probablemente, de tal forma que se produce una inflamación de los folículos pilosos, del cuero cabelludo en este caso, pero puede ser cuero cabelludo, vello de toda la superficie corporal, vello genital, de axilas. Hay pacientes que llamamos con una alopecia areata universal que pierden el pelo y el vello de todo el cuerpo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que esa inflamación, como os digo, hace que ese folículo se pierda y se caiga y se va como ampliando, ¿no? Y también produce muchísimo estrés, porque que de repente veas que tienes un parche en la cabeza en el que no hay pelo, pues a veces es el peluquero el que lo descubre, pero muchas veces es la mamá que lo descubre peinando al niño, ¿no? Y esa sensación de estrés y de angustia, fíjate, va a hacer que empeore, porque la relación entre la alopecia areata y el estrés está muy, 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 muy bien determinada. Hay otras muchas causas, como hemos dicho, no solamente es el estrés, pero sí es un factor desencadenante y determinante muy importante. De hecho, en el programa que hicimos sobre la alopecia, es una de las múltiples de la que hablamos, y como contábamos que a veces se pueden hacer tratamientos con corticoides, que es este
hormona antiinflamatoria que podría bajar esa carga pues inmunológica, ¿no?, que se produce ahí por el estrés mismo. Fíjate, y al hilo de la alopecia areata, aunque no estaría en este grupo, recuerdo una cosa que es que vemos tanto en la consulta, que lo voy a comentar, que es el efluvio telogénico. ¿Qué quiere decir esto? Pues paciente que tú le preguntas, vengo porque se me cae el pelo a manojos, doctora, ¿y qué le ocurre? ¿Come usted bien? ¿Ha hecho alguna dieta? Porque hay una serie de cosas que preguntamos siempre, ¿no? Pero cuando vas a la parte del estrés, pues a lo mejor es una chica o un chico que está haciendo unas oposiciones y ha estado 3 meses con un estrés terrible y a lo mejor ha aprobado ya la oposición y justo a esos 2-3 meses, plaf, empieza con una caída intensísima de pelo, y es porque todos los folículos entran a la vez en esa fase de fluvio telógeno, se pierden, aunque es un proceso que se recupera fenomenal, pero que claramente tiene una relación en muchos casos, hay otras muchas razones, pero con ese estrés importante. Pues yo creo que nos lo has dejado bastante claro, porque es verdad que también hablábamos de que casi todas las enfermedades cutáneas pueden tener una alteración psicológica, pues porque es nuestra comunicación con el exterior, ¿no? Al final la piel, o sea, a ti te puede doler un hueso, pero bueno, nadie se entera, ¿no?, que te duele y te tomas tu analgésico, pero tienes una lesión cutánea, dermatológica, especialmente en la cara o... Yo te diría que no hay ninguna enfermedad, ya sea infecciosa, ya sea que no tenga una implicación psicológica y una implicación con nuestra situación o nuestra base emocional, ¿no? Hasta las verrugas víricas. Y con muchas veces, por ejemplo, problemas en las uñas que son por un traumatismo con la bota o con el calzado, que son onicolisis, que son simplemente traumáticas, como el paciente está insistiendo en hágame cultivos, trátame esto, yo no puedo tener esto así porque la uña se ve mucho y me afecta, ¿no?, la vida, o sea, la preocupación de que es algo contagioso, evidentemente. Sabes que en nuestro mundo la estética cada vez tiene mayor valor, nos olvidamos de otras cosas, le damos mucha importancia a esa parte, que es importante, por supuesto que sí. Fijaros, si no podría yo trabajar todo lo que trabajo, pero con sentido común. Yo creo que a las cosas las tenemos que dar la importancia que en su justo, exactamente. Pues muchas gracias, Cristina. Cristina Villegas, que dermatóloga, jefa de dermatología del Hospital Universitario de La Moraleja en Madrid, que hoy nos ha hablado de la relación entre piel y mente, y vamos a acabar como intentamos casi siempre con la oración de los niños, que hoy nos manda Casilda, que antes de ayer hizo su primera comunión y tiene 10 años. Gracias, Señor, porque ha podido venir el Papa a nuestro encuentro. Yo he ido a la vigilia y a la misa del domingo. Lo mejor ha sido el concierto, porque ha ido grupos de música que me gusten, como Hakuna Rock Music. Tú no ves al Papa día a día por la calle cruzando la carretera. Es un momento de alegría, paz, felicidad, y es un momento especial. El Papa ha querido venir a Madrid. Eso es un buen regalo. El Papa para mí es la luz que nos lleva a Jesús. El Papa es para tener a Jesús más cerca de nosotros. Gracias, Señor. Alzo la mirada, alzo la mirada. Pues hasta aquí el programa de hoy, después de esta semana de gozo con el Papa, como decía Casilda. Enhorabuena, Casilda, por tu primera comunión. Esperemos que ayer tuvieras también la segunda y muchas más, y que estés muy cerca siempre de nuestro Señor. Sabemos que seguro que tu familia te va a ayudar mucho. Y con Jesús siempre, como dice el padre Julián Lozano, lo mejor está por llegar. Acabamos aquí el programa, no sin antes recordarle que pueden contactar con nosotros en el correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. Pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast de la página web de Radio María, así como en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Invitamos a que nos escriban si tienen alguna duda dermatológica, pues también Cristina Villegas puede resolver. Es verdad que aquí no podemos resolver la consulta, pero bueno, sí dar luz, y por supuesto siempre se puede acudir al médico de familia para orientar un poquito lo que pasa. Siempre una exploración es muchísimo mejor que lo que no se puede ver. Les invitamos a continuar en Radio María. Le doy gracias a mi padre, José Luis Lois, por acompañarme como siempre en el sonido, a todo el equipo de Radio María y por supuesto a los oyentes. Que Dios les bendiga. No vacilaré, alzo la mirada. Eres la roca, da la salvación, en él confío.
Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.